Capítulo 43. Hoy el tema es la parábola de la vid. Vamos a buscar San Juan capítulo 15. Vamos a leer despacio juntos San Juan capítulo 15, versículo 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Jesús les dio la parábola de la vid a sus discípulos. Yo entonces medité en esta palabra varias veces y pensé, ¿por qué Dios habrá dado esta parábola? Primero es porque necesitamos llevar frutos. Es un deber para nosotros. Y segundo, solo cuando permanecemos en Jesús podemos llevar frutos. Era para darnos estas dos lecciones. Si revisamos las hojas impresas, podemos descubrir que este tema nos sale en ellas. Desde San Juan capítulo 13 al 16 versículo 33 habla de las enseñanzas y lecciones de Jesús, el Hijo de Dios. Entre ellos, Juan capítulo 15 puede dividirse en 4. Primero, el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. Es la presentación de sí mismo de Jesús. Y segundo, del versículo 2 al 11 se habla de la relación entre Jesús y los santos, y del 12 al 17 de la relación entre nosotros los santos. Finalmente, del versículo 18 al 27 se menciona sobre cómo los santos salvos deben relacionarse con el mundo. Si revisamos abajo, se destaca la vida que permanece en Jesucristo, es decir, solo aquellos que permanecen en Jesucristo, quien es la fuente de la vida, pueden llevar frutos de la vida abundantemente. Esto es lo primero. Sobre esto sale en el segundo párrafo, y amarse uno al otro, esto es el contenido del versículo 12 al 17. Tercero, podemos vencer en cualquier aflicción teniendo la fe firme. Con esto se concluye Juan capítulo 15. Entre eso, hoy vamos a estudiar del versículo 1 al 11. Jesús dijo así, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y Dios es el labrador. Así fue la parábola de Jesús. Explicó con la parábola para que los discípulos pudieran entender mejor. Vamos a marcar aquí capítulo 15 y vamos a buscar Efesios capítulo 1 versículo 3. Efesios 1, 3. Yo lo voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios quiere darnos la bendición espiritual, pero hay una condición. ¿Cuál es? En Cristo. En Cristo dice. Dios quiere darles esa bendición a sus discípulos. Vamos a buscar Filipenses 4:19.
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Dios suplirá, ¿cierto? Pero hay una condición para recibir. Esta es la lección principal que vamos a aprender hoy. En Cristo, dice aquí. Vamos a volver a la palabra central. Aquí voy a leer el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una de las lecciones que debemos tomar hoy es que tenemos que ser una vid que lleva frutos. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 15. Ezequiel capítulo 15. Ezequiel capítulo 15. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? No es más que otra madera, está diciendo. Ni siquiera puede ser usada para construcciones ni para artefactos. Tampoco florece hermoso. Pero hay una única razón. Es para llevar frutos. Nosotros somos así. Entonces, ¿qué tipo de frutos producimos? Vamos a buscar Gálatas capítulo 5, versículo 22. Yo lo voy a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son estos frutos. Son los frutos del carácter humano que debemos tener. En total son 9. Amor, gozo y paz son para la relación buena. Paciencia, hay que ser paciente, y benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza. Estos son los frutos que tenemos que llevar. Así nos está diciendo. Y vamos a buscar Proverbios capítulo 11, versículo 30. Vamos a leerlo juntos. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Cuál es el otro tipo de fruto? Es ganar almas, es decir, salvar a las almas. Para llevar ese fruto nosotros existimos. Y si revisamos el segundo tema de las hojas, podemos saber sobre la obra de Dios a través de Juan capítulo 15. ¿Qué es lo primero? Que Dios quitará todos los pámpanos que no llevan frutos. Vamos a buscar San Juan 15. En San Juan 15, 2.
dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, los pámpanos que tienen muchas hojas, pero no llevan frutos, ¿qué no pueden hacer? Aquí dice, los cristianos no renacidos, pero no pueden permanecer en el Señor. Así está diciendo, se congregan en la iglesia, pero no son renacidos. Vamos a buscar San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7 versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Del versículo 16 al 23 se da la lección de frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Qué está tratando de decir? Todo árbol que no da buen fruto es un árbol malo, está diciendo. Y con esta parábola que está explicando, el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el árbol malo también se congrega en la iglesia. ¿No es así? Conoce al Señor. Pero dice que por sus frutos los conoceremos. ¿Cómo podemos saber que son salvos? Por sus frutos. Si el Espíritu Santo está en mí, debe haber cambios en mí. Si estamos en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, sobre esto está explicando. Y segundo, aquellos que aún siendo salvos todavía viven en el mundo, o los cristianos que aman más al mundo, Dios lo quitará. ¿Cómo? Aquí en el contexto dice, en la iglesia entraron varios obstáculos que impiden la obra del evangelio dentro de la iglesia, tales como el pecado mundano, la autoridad humana y el poder del dinero. Aún siguen entrando. Nosotros también. Pienso que somos así, igual. Desde el momento en que recibí la salvación, el orden que puso Dios se está derribando. Antes estábamos muy orgullosos por ser profesores. Tratábamos de ser uno con todo el esfuerzo, pero eso se está derribando. ¿Saben por qué? Si es así, solo pienso en mí. Aquí en la hoja dice, cuando entra algo equivocado en la iglesia, Dios comienza el trabajo en todas las partes. Es decir, Dios reprende. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Yo voy a leer 1 Corintios capítulo 5 versículo 6. 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿Qué es la jactancia? Es enaltecerse a sí mismo. ¿Y qué otro significado tiene pensar solo en sí mismo? Y luego dice el versículo que sigue, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, para hacer una sola masa. ¿Quiénes forman la masa? Nosotros somos nueva criatura. Tenemos un nuevo objetivo. Ya tenemos un nuevo propósito de vida. Con el propósito nuevo servimos en la iglesia también. Pero dice, limpiaos pues de la vieja levadura.
existe la vieja levadura. ¿Cuál era la vieja levadura para la iglesia de Corinto? El pecado mundano. Y el versículo 8 dice: así que celebraremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cuál es la levadura de malicia y de maldad? Es la doctrina falsa. Está diciendo que dentro de nosotros no debe haber estas dos cosas. Dios todavía está reprendiendo. Si revisamos la historia de la iglesia, siempre ha sido igual. Algunos creyentes se han apartado de Dios. ¿Y quiénes son los que volvieron a Dios? Por ejemplo, ¿quién es así? Marcos, que escribió el libro de Marcos, fue así. Vamos a buscar Hechos capítulo 15, versículo 39. Voy a leer capítulo 15, versículo 39. Y hubo tal desacuerdo de entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Dos ejes principales del tiempo de los apóstoles, Bernabé y el apóstol Pablo, se separaron por causa de solo una persona, Marcos. Me imagino que Marcos hizo algo muy malo. Pero luego de ese acontecimiento, ¿qué hizo Marcos? Unos años después volvió. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cuál es el ministerio del apóstol Pablo? Era el ministerio del Señor mismo. Al ver esto nos damos cuenta de que Marcos tuvo cambios. Además, el apóstol Pablo abrazó a Marcos. Lo abrazó. Pero ¿por qué se separaron por causa de Marcos? Si leemos Hechos, podemos saber que el apóstol Pablo pensaba solo en el trabajo del Señor. Marcos mismo se apartó. Todavía Dios está trabajando de esta manera. ¿Quién es el que se aparta del grupo? Se aleja según su propia voluntad. Vamos a volver a San Juan capítulo 15. Capítulo 15, versículo 2. Yo lo voy a leer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios puede quitar los pámpanos que no llevan fruto. Pero, ¿qué hace con el que tiene frutos? Nos limpiará para que llevemos más frutos. Dios va corrigiendo nuestros caracteres. Va cambiando nuestras características. También sigue quitando nuestras malas costumbres, pensamientos, ideologías y perspectivas. Aquí en la segunda parte dice: limpia el pámpano que lleva fruto para que lleve más. ¿Cuál es la condición para hacerlo? Hay que ser alimentado, estando pegado. Entonces, ¿cuál es la manera de cambiarnos? Vamos a leer juntos Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es la única cosa que nos cambia? Solo la palabra.
Dentro de nosotros, ¿qué cosa está trabajando? Dentro de mí, ¿qué cosa opera? La palabra. Por lo tanto, siempre daba el énfasis en la palabra. Los profesores tienen que guardar esto. Además de la palabra del tema principal, no tienen que llegar tarde a la palabra que escuchamos en las mañanas. ¿Por qué les pido esto? Es porque hay algo que nosotros que no cambia por la costumbre de llegar tarde. Vamos a buscar primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. 2:13, vamos a leerlo. Vamos a leerlo juntos. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Es muy importante con qué corazón y con qué postura escuchamos la palabra. Ahora el versículo está indicando eso y dice, según es en verdad. Y aquí dice que Dios actúa. Él hace su trabajo. Entonces, hay otro punto que debemos saber del versículo 15 de San Juan. ¿Cuál es? Hay algo que los santos tienen que llevar a cabo, que es lo primero, permanecer en la vid. Volvamos a San Juan, capítulo 15, versículo 4. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. ¿Qué está indicando? Nuestra voluntad es nuestra decisión, ¿cierto? La vida cristiana es opcional, por eso permanecer o no es nuestra responsabilidad, por lo que Jesús también nos mandó permanecer en Él. Que estén pegados y que estén en las comuniones. Nuestros niños tan inmaduros cambian. Al principio de la educación media se portan muy mal, que nos hace pensar que sería mejor que no asistieran a la iglesia. Se portan bien en primaria, pero al entrar a secundaria cambian. Luego, sin darnos cuenta, no hemos hecho nada grande, podemos ver cambios en los niños. Nosotros oramos, los profesores, por ellos. Por medio de la palabra van cambiando poco a poco. Entre los profesores que están aquí también hay algunos que cambian, como el profesor Jinu Kim, ¿cierto? Lo mencioné como un ejemplo. Así los niños se cambian. Vamos a ver San Mateo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 13. En el versículo 13 sale una cosa que el diablo hace. ¿Cuál es? Es hacer que primero no permanezcamos y segundo no llevemos frutos. Entonces, ¿de qué manera impide nuestra producción de frutos? La manera se encuentra en San Mateo capítulo 13. Se voy a leer del versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las preocupaciones del mundo y tentaciones de la riqueza, estas son las cosas que nos impiden llevar frutos. A nosotros nos pasa también. Además de eso, el versículo 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, por la aflicción y la persecución, no nos deja estar arraigados.
De esta manera el diablo siempre está buscando a quien devorar. Ahora todavía, ¿nosotros también estamos preocupados? ¿Cuál es la tentación que pasamos? Por la tentación, algunos dicen, voy a seguir mi voluntad. ¿Han pensado así? Elimelech era así, ¿saben? Dios mandó permanecer en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era la tierra de bendición de Dios. Pero ¿qué pasa en Ruth capítulo 1? Elimelech se va de Canaán debido a la sequía por su propia voluntad, junto con su familia. Pero luego, ¿qué le pasó? No solo él murió, sino sus 2 hijos también murieron. Siguió su voluntad. La tierra de Moab le parecía mejor. No sé si hubo sequía o no allí, pero estoy seguro que tenía su propio pensamiento. Por eso pereció. Nosotros tenemos que estar pegados siempre. Aunque tengamos dificultades o pensamientos diferentes, por esas personas tenemos que dar gracias. Porque yo mismo tengo que ser más paciente. Por esos hombres yo puedo transformarme. Tienen que recordar esto. No me parece bien, así que voy a pedir otro cargo. Voy a enseñar a otro grado. Pienso que los que dicen eso son como un bebé. No me parece bien. Tienen que tomar en cuenta que los 6.000 millones de hombres son diferentes. Nuestro carácter y el ambiente en que crecemos se diferencian. Jesús aceptó nuestra diferencia y nosotros no lo podemos hacer. En ese momento tenemos que esforzarnos en ser uno. ¿Por qué nos alejamos? Es lo que hace el diablo. Tienen que recordar esto siempre. Vamos a volver a San Juan 15. San Juan 15. Capítulo 15, versículo 8. En estos es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo es glorificado de Dios? En que llevemos mucho fruto. ¿Cómo? Estando pegados a la vid. No hay otra manera. Si permanecemos hasta el fin, ciertamente nos transformamos. Asimismo, nuestros niños deben ser así. Hay que hacerlos estar pegados. Desde kinder hasta secundaria y en el grupo de jóvenes, los hermanos líderes continúan con esa responsabilidad. Vamos a ver la primera página del guión. En el versículo 16 sale, si uno permanece, su vida se alimenta. San Juan capítulo 1 versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué gracia nos permite? Nos permitió otra gracia sobre la gracia de la salvación. De hecho, estar en las comuniones con los hermanos en sí es una gracia. ¿Solamente casarnos o tener un buen trabajo es gracia? Eso es carnal. ¿Qué es la gracia sobre gracia? ¿Cuál es la gracia más grande? Aunque ahora pasamos momentos difíciles y muchas tentaciones, puedo hacer el trabajo del Señor. Esto es la gran gracia. Pero nosotros lo olvidamos. Aquí la letra B dice, si un pámpano no está ligado a la vid, es quitado. A los hombres los juntan para quemarlos. Está indicando a las personas que se apartaron de la comunión. San Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto no significa el deber de participar en las reuniones, sino en la unión con Dios. Cuando está unido lleva muchos frutos. Pero dijo, separados de mí nada podéis hacer. Este era el versículo preferido de San Agustín. El malvado Agustín se transformó en San Agustín. Aquí vamos a buscar segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Desamparó a Dios, es decir, lo abandonó. Y primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda alrededor buscando en este momento también. Y entonces nosotros, con nuestros niños, ¿qué debemos hacer? Tenemos que andar alrededor igual que el diablo. ¿Por qué? Porque tanto Jesús como los apóstoles lo hicieron. Anduvieron alrededor juntos. No oraron solo con la boca, no prepararon solo el tema principal, anduvieron alrededor. Vamos a buscar San Mateo capítulo 9, versículo 35. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí menciona lo que hizo Jesús. Enseñó, predicó el evangelio y sanó a los enfermos. Pero ¿cómo lo hizo? Hay una condición. Recorría Jesús, dice. Vamos a buscar Hechos, capítulo 8, versículo 4. Versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Como los esparcidos iban por todas partes, el diablo anda alrededor. Por lo tanto, los santos salvos también tienen que andar por todas las partes. ¿Alguna vez nuestros niños se perdieron porque nosotros no éramos diligentes en andar alrededor? Piénselo bien, solo con la boca nos lamentamos, pero Jesús era así. No, Jesús lo llevó a la acción, recorrió con sus pies. Vamos a buscar Hechos capítulo 10, versículo 38. Leámoslo juntos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él, andaba haciendo bienes y sanaba a todos los oprimidos. Nosotros también debemos ser así. Ya el año 2006 ha acabado. Y a partir de la próxima semana vamos a recibir a nuestros niños en nuevo grado. Tenemos que tener otro corazón esta vez, realmente. Así es, tenemos que andar por todas partes. Hay que saber todos los detalles de cada niño. Cualquier persona puede hablar con su boca, pero Jesús se hizo el ejemplo para guiar a los profesores. Ahora nosotros tenemos que andar y cambiar a los niños que tenemos que enseñar y corregir. ¿Quién tiene este cargo? Ustedes.
lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Vamos a orar juntos. Dios Padre lleno de misericordia, te damos gracias por permitirnos estar en la iglesia, el cuerpo del Señor. Te agradecemos porque por medio de nosotros transformas a nuestros niños y por ellos cambias nuestro corazón. Te damos gracias por guiarnos a predicar a tu palabra sin inconvenientes durante el año. Esperamos que nos estés sujetando para que podamos ser más diligentes y fieles llevando el cargo hasta la venida del Señor. Señor, te pedimos que nos acompañes para que se lleven muchos frutos a través de nosotros. Esperamos que guíes el resto de esta reunión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama, oramos. Amén.